Pilar Vera, presidenta de la Asociación de Víctimas, 4 años después de aquel 20 de agosto de 2008, en que murieron 154 personas, usted que ha visto estas imágenes con nosotros, ¿qué siente cuando ve todo esto? Pues siento, como ciudadana de este país, una gran tristeza. Y después, como presidenta de la asociación, pues una cierta sensación del deber cumplido. Las víctimas, los afectados, hemos hecho algo durante estos 4 años que tal vez tenían que haber hecho otras personas que debían velar por nuestra seguridad. Esta es la presidenta de la Asociación de Afectados de aquel fatídico accidente de Spanair, aquel vuelo JK 5022, como dice el documental, una cadena de errores. En este envite especial de los servicios informativos de esta casa vamos a abordar y analizar, desmenuzar el documental, lo que ahí se cuenta, qué pasó aquel día, para desembocar en lo más importante, sin duda, después de hacer un homenaje a las víctimas y a los supervivientes, que es que esto no vuelva a repetirse en un territorio como el nuestro que vuela tanto y con tanta preocupación después de aquel accidente. Aquel 20 de agosto de 2008 se produjo un fatídico accidente, recordarán ustedes, lo han visto en las imágenes, el vuelo JK 5022 de la compañía Spanair quería volar de Barajas a Gran Canaria. No lo consiguió, se produjo, ya lo hemos visto con detalle, aquel tremendo accidente en el que murieron 154 personas, frutos, desde luego, de una cadena de errores. El documental lo cuenta muy bien. Lo que vamos a hacer hoy en el envite que tenemos, dedicado para ustedes especialmente, tenemos un selecto grupo de invitados, la presidenta de la Asociación de Afectados. Vamos a contar con detalle no solo qué pasó, sino qué hay que hacer para que esto no vuelva a repetirse. Hablamos, por tanto, de Emilia González, compañera, buenas noches, de la seguridad aérea. Exactamente. Buenas noches, Carmelo. El documental JK 5022, una cadena de errores, ofrece muchísima información. Trata de descubrir qué pasó en Barajas el 20 de agosto de 2008. 4 años después de la tragedia, ¿sabemos qué hechos desencadenaron el fatal accidente, tanto dentro como fuera del avión? ¿Realmente sabemos lo que pasó? Como decimos, han pasado 4 años de dolor, de investigación, de juicios, de una comisión de investigación oficial y un informe final que supuso un jarro de agua fría para las víctimas. Consideran que no se ajusta a la verdad, al menos que tiene muchas lagunas. Insisten que pese a la gravedad de lo ocurrido, el informe está sesgado. ¿Son falsas las conclusiones? Nadie les devolverá a sus seres queridos, pero los supervivientes y los familiares de los fallecidos quieren que se haga justicia y, algo más importante, si cabe, evitar que vuelva a repetirse una nueva cadena de errores que termine en otro accidente. Hoy nos preguntamos, ¿es buena la seguridad aérea en España? Y sobre todo, ¿podría repetirse otro accidente como el JK 5022? Pues con esas preguntas intentaremos dar respuestas a todas esas preguntas esta noche, y para esto nos acompaña, al margen de la presidencia de la presidenta de la asociación, nos acompañan 4 invitados que paso a presentarles. Están con nosotros Luis Lacasa-Hey, decano del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial. Buenas noches, Luis. Hola, muy buenas noches. Bienvenido. Gracias. También nos acompaña Carlos Villalcorta Salís, abogado civilista especializado en Derecho de Transporte Aéreo. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Bienvenido. Francisco Martínez Alvarado, bombero. Bienvenido, Francisco. Buenas noches. Y también nos acompaña Enrique Gavilán Pimentel, periodista especializado en aviación, director de Aviación Digital. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a todos, bienvenidos a la presidenta Pilar Vera también. Carmelo, cuando quieras. Bueno, vamos a contar una historia muy dura, desagradable, desde luego, para los canarios que volamos tanto. Esto es un tema que deberíamos saber, es una asignatura obligatoria, con todos los escrúpulos, pero con todos los pudores, pero también con toda la frialdad. Hay que saber si se vuela seguro o no. Después de lo que hemos visto, hay, Pilar Vera, la sensación de que volar es bastante más inseguro de lo que pensábamos los profanos. Sí, vamos a ver, en España desde luego hacía 25 años que no se producía una tragedia de esta magnitud, y desde luego los pasajeros, los 172 pasajeros del vuelo JK 5022, pues fueron víctimas precisamente de los errores que están en el sistema del transporte aéreo. A día de hoy, 4 años más tarde,
estas muertes no han servido para que los errores sistémicos que tiene el transporte aéreo se hayan modificado. Antes, al contrario, la gran pena que tenemos es que hemos tenido que hacer este documental precisamente para ver si el sistema, los errores del sistema se mueven y desde luego se corrigen. Prácticamente una revolución, lo veremos en el programa, lo que hay que hacer para que se ajusten todas las piezas y funcione todo como debe ser, milimétricamente. Estamos hablando de algo muy serio, volar. Nuestras vidas quedan suspendidas en el aire. Ojalá que consigamos en este programa aportar luz a ese tremendo dilema. Es un documental que han visto de Yone Hernández, guionista y directora formidable. La Televisión Canaria es coproductora de este documental que quiere ser muy pedagógico y también quiere ayudar mucho a que esto se esclarezca y a qué pasó aquel día. Emilia, para empezar por el principio hay que recordar qué pasó técnicamente aquel día, por qué el avión no despegó, qué decían las cajas negras. Vamos a contar. Exactamente, vamos a ahondar un poquito más en lo que hemos visto en el documental para poder desarrollar este debate. El accidente se produce, según el informe final, por un error humano. Las 308 páginas parten de una hipótesis que los pilotos configuraron mal el sistema de despegue, que se olvidaron de chequear si los flaps y los slats estaban desplegados cuando iniciaron la carrera de despegue. Estas pequeñas piezas, lo van a ver enseguida en el gráfico, auxiliares situadas en las alas, permiten despegar al avión a menor velocidad porque hay más recorrido del aire. El avión se eleva fácilmente con esto desplegado. Si los pilotos piensan que están desplegados y no es así, que es lo que realmente ocurrió, debe sonar una alarma que les indica que algo no va bien y por tanto deben abortar la maniobra. Pero esa alarma, que es lo que se conoce como sistema TOWS, nunca sonó. Comandante y copiloto se van al aire pensando que todo está en orden cuando no es así realmente. El informe sí reconoce que la alarma no sonó, pero los investigadores se quedan ahí y no van más allá. Ese es un asunto muy importante en esta investigación. Por otro lado, está el primer fallo que acusa el avión y por el que se aborta el primer despegue. El calentamiento de una sonda a casi 100 grados, 99 grados, y que solventan los técnicos de mantenimiento con una bolsa de hielo. Solo un dato, esa sonda está conectada a una pieza de la que también sale el TOWS, lo que acabamos de nombrar, el sistema de alerta al que nos referíamos antes. Les vamos a poner la conversación mantenida en cabina por los dos pilotos y la tercera persona que estaba en la cabina cuando los mecánicos resuelven supuestamente la avería. ¿Cambiar roles? No, lo han quitado. ¿Cómo van a mejorar? ¿Te habéis puesto hielo al final? ¿Habéis enchufado hielo ahí? Bueno, puta madre, ha bajado mucho. Como desde el tirón. A ver, el problema sí que el sensor no me va a subir. Es un parche lo que han hecho. Se puede hacer así, ¿eh? Pero para llevarse con sensor para que te dé... No, para que esté dentro del límite. No, así para que se enfriega mucho antes. Es un parche lo que han hecho ahí, se oye en esa conversación. Esa pieza que se enfría con hielo es la sonda que está conectada a la clave de todo, el relé. El padre de Gabriel, esa persona que dice que es un parche, la tercera persona que estaba en la cabina y que murió también en el accidente, habla de lo ocurrido con esa pieza, con el relé. Tú fíjate que desde el primer momento todo el mundo sabía que la tercera persona, como lo denominaban en el informe, era Gabriel. La pregunta es, ¿por qué lo hacía Jack? ¿Lo ignora? Pues yo creo que lo oculta por una sencilla razón. Gabriel habla del relé. Y Gabriel le dice al comandante del avión, eso que te han hecho ahí es un parche, es una chapuza. Es una chapuza, decía su padre. Al parecer, la clave que hubiera evitado esta tragedia y tanto dolor está en una sola pieza, el relé. Y esa pieza pasa desapercibida en el informe de la investigación. Y además, no estamos precisamente hablando de algo que cueste muchísimos euros. Más bien, todo lo contrario. Me lo han quitado todo porque era todo para mí. Pero bueno, seguramente me servirá para ser más fuerte. Y todo supuestamente por un relé, por una pieza que no vale una mierda. El relé, una pieza aparentemente insignificante, pero tan importante y que
al parecer ha causado tanto dolor, Carmelo. Este chico perdió a la madre, en el documental ya vieron lo que contaba, se le acaba la vida, de alguna manera se le para la vida, en fin, no te esperas esa noticia. Y como él ha dicho, por un aparatito, que se ha visto en el documental, que es una pieza y que vale una miseria, pero que lo que hay que preguntarse, Luis Lacasa, es si eso, que parece la causa de todo lo que pasó, el que un aparato estuviera mal y que no permitiera que sonara la alerta, la alarma, para que los pilotos vieran que el avión no estaba en condiciones, si eso es tan elemental, ¿por qué cuando se hace la revisión del avión no se detecta eso? Mira, Carmelo, tú lo has dicho al principio, un accidente aéreo no se produce por un solo error. Un error humano no tiene que ser nunca la causa de un accidente como ha sido eso. Nosotros somos tan seguros precisamente debido a que desde que empezó la aviación somos conscientes de que el transporte aéreo es el medio de transporte más peligroso y por tanto tenemos que trabajar para que sea seguro y hemos conseguido que sea el más seguro. Lo hemos conseguido gracias a que hemos estado trabajando precisamente en eso durante muchísimos años. Es decir, en este accidente se pone de manifiesto efectivamente que hay un error humano. Pero se pone digamos que el error es que no desplegaron esos famosos flaps y flaps. Hay un error humano. Hay un error humano que es consustancial a cualquier actividad que desarrollen personas. ¿Que suele ocurrir eso además, por cierto, a menudo, lo de olvidarse? A veces ocurre. No suele ocurrir a menudo, afortunadamente, pero precisamente para el caso de que eso suceda, que es factible que pueda suceder, es para lo que hay barreras de seguridad que tienen que funcionar para evitar que ese error humano termine en una tragedia. Alertas, alarmas. Exactamente. Algo, claro. Hay alarmas y hay configuración de listas de chequeo que si están bien diseñadas cumple su función. Ahí es donde tenemos el problema y es donde sí que podemos actuar. Actuar sobre el error humano hay que actuar previamente con formación, dando las condiciones adecuadas para que ese error no se produzca, dando las condiciones de poder tomar las decisiones con la debida tranquilidad y la debida cautela para poder ser eficientes. Pero luego hay determinadas malas prácticas que son sobre las que sí que podemos actuar, que son sobre las que no hemos actuado en el informe en el que estamos viendo ahora. Enseguida vuelvo con usted para que me aclare, porque usted lo sabe mejor que nadie, qué se debió haber hecho. Pero una pregunta a Enrique Gavilán, periodista especializado en estos temas. ¿Usted se ha encontrado con muchos casos en los que había un accidente porque una pieza, que debe ser una cosa elemental, no se quitó y se hizo una especie de enjuague, una chapuza como la que hemos visto? ¿O esto también es habitual? A ver, el problema que trasciende al accidente del JK 5022 es el informe de la comisión. El informe oficial. Desde mi punto de vista, es un problema en sí mismo, porque los informes deben tener una calidad tal que determinen con la mayor aproximación posible qué es lo que ha confluido en el momento del accidente, cuáles son todos los elementos de esa cadena para que al final el accidente se produzca. Cuando un informe como este se queda en la secuencia final, sin analizar todo lo que tenemos atrás, pues no sirve a la finalidad última de los informes de la Comisión de Accidentes, que es precisamente evitar que se produzcan unos nuevos accidentes. Lo que nosotros sí llevamos detectados con la poca o mucha experiencia de un medio especializado desde hace 11 años, cuya línea editorial básica es la seguridad aérea, el medio, y además es el origen. Lo que sí que detectamos es que hay muchísimas ocasiones en las que los informes de la Comisión de Investigación de Accidentes son, por lo menos, por decirlo suavemente, laxos y no llegan hasta el final. Y una prueba es el relé 2.5. Un lapsus, un olvido, lo que fuera. Hace poco publicamos precisamente un artículo en referencia a esa pieza. O sea, el que se pare y coincidan los expertos y los colegiados, los peritos colegiados, en que falló el TOUS y se queden ahí sin llegar hasta el final, eso es un síntoma de cómo se analizan aquí los accidentes. Claro, que nos vamos a empezar a poner nerviosos esta noche, porque usted está diciendo que eso ocurre en los informes. Vuelvo a Luis Lacasa. Volvemos a la pieza. Este accidente tremendo se produce, según parece y según sostiene la Asociación de Afectados, se produce porque esa pieza no fue extraída y por tanto no se vio que la causa de la avería era esa, sino se le puso hielo al sensor que estaba disparatado y se olvidó todo lo demás, de que si no se quitaba aquella pieza iba a fallar la alarma posterior.
Usted es piloto, ustedes estarán también vendidos. O sea, ustedes cuando sacan, digamos, el título de piloto tendrán que saber todo esto. ¿Por qué los pilotos no se dieron cuenta de eso? Los pilotos no somos técnicos de mantenimiento. O sea, los pilotos somos expertos en operación de aeronaves, no en reparación de aeronaves. O sea, que cada uno tiene que cumplir su función en cada momento, ¿no? En este día lo que pasó efectivamente fue que el accidente tiene dos causas principales. Una, el error humano que se produce, y segundo, que el avión fue despachado con un sistema imprescindible para poder iniciar el vuelo, que es esa alerta de configuración de despegue inoperativa. Entonces ahí es donde sí que podemos actuar y donde tendríamos que haber actuado. ¿Por qué se despachó ese avión con esa alarma inoperativa? Y ahí es donde la Comisión de Investigación de Accidentes no ha entrado. No entró. Claro, y ahí es donde está la clave sobre la que sí que podemos actuar, porque el error humano es consustancial a la actividad humana. Pilar, ustedes enseguida dijeron, este informe, bueno, si ustedes se han, digamos, llevado las manos a la cabeza, han recogido firmas para que ese informe se rehaga, para que se revise. ¿Por qué el informe, le han dado alguna explicación, por qué no toca el tema central? ¿Por qué omite esto? Sí, vamos a ver, me gustaría decir una cosa. Maxi, que pierde a su madre, es el miembro más joven de la Junta Directiva y es el único que está en la asociación, en la Junta Directiva, desde los inicios de la asociación. Por tanto, yo, una persona tan joven y tan comprometida, como presidenta de la asociación, yo aprovecho para mostrarle la admiración que siempre se lo digo. Y por otra parte, es más grave que eso. La CIAYAC, no solo... La CIAYAC, para saber las siglas que estamos dando, la Comisión Oficial de Investigación, Ministerio de Fomento. Depende del Ministerio de Fomento. Exacto. Esa es la que hace el informe oficial del accidente. Es que es gravísimo lo que hace, porque dice que efectivamente el TOW no suena, la alarma no suena, no avisa a los pilotos que el avión está mal configurado. Pero es que va más allá, es que dice que no tiene nada que ver con el relé 2.5. Entonces, desde el punto de partida, alguien que no reconoce que hay un error, malamente va a poder resolverlo, y la asociación dice, a través de los informes periciales y avalado luego por el propio informe, contrainforme que hace el Colegio de Pilotos, dice que una de las causas determinantes del accidente es el relé. Y lo dice porque tenemos que remontarnos a 1987, al accidente de Detroit, que ya entonces dijeron, no sonó el TOW, esa es la causa del accidente, pero es que la comisión oficial tenía que haber ido más lejos, tenía que haber relacionado por qué la alarma no sonó, y la única relación posible, la única relación posible es el relé, y es el tercero en cabina. Esa persona es clave, por eso la silencia. Lo hemos visto, que era la voz que decía, lo escuchábamos en la caja negra que nos puso Emilia, que le decía, esto es una chapuza, ¿qué es lo que han hecho? ¿Han quitado el relé? No, pues entonces esto de poner hielo, esto no resuelve el problema. Esa tercera voz, que su padre luego estaba muy molesto, era la de un azafato que tiene conocimientos técnicos, hablaba de algo que conocía. Seguiremos luego insistiendo en este tema. Vamos a escuchar ahora el testimonio de Loreto González Cabanas, es una de las supervivientes, perdió a su única hija, la mujer cuenta su experiencia, tremenda también, la hemos visto en el documental, lo vamos a recordar. Y ahí es un poco donde me empecé a dar cuenta de lo que había pasado, pero lo que yo veía era gente en el suelo y maletas. Yo no vi el avión, o sea, no vi los restos del avión. Y empezaron a pasar minutos y minutos y minutos. Yo empecé a respirar cada vez peor hasta que me di cuenta que tenía un neumotórax a tensión. Y eso mínimamente tarda entre 30 y 45 minutos en instaurarse. Cuando llegaron a los rescatadores había pasado ese tiempo y quizás algo más. Usted cuenta, hemos escuchado a esta madre, como ella, los supervivientes todos tienen historias estremecedoras. Hay familias enteras que desaparecen en ese avión. Usted, Francisco Martínez, cuenta que usted se encontró escenas surrealistas. Por ejemplo, creo recordar un pasajero que estaba encima del fuselaje en su asiento al revés. Una escena que usted cuenta. Sí, bueno, la verdad es que me imagino que es la estadística física de lo que son los acontecimientos en la naturaleza. O sea, llegar allí está absolutamente todo destrozado y lo que es, pues eso, no sé, la naturaleza, Dios o quien sea, pero vamos, a cada uno ese día le tocó pues una parte en ese accidente. Y esta persona, sí es cierto, que estaba encima de todo el fuselaje, sentado en su asiento, prácticamente no tenía nada, y mirando en sentido contrario, pues, y el hombre está completamente noqueado, como el resto de las víctimas y de los supervivientes, porque por eso cuando se habla del tiempo, calcular 30 o 40 minutos siempre es muy complicado y hay que reconocer las cosas. Hasta nosotros que estábamos ahí no éramos víctimas ni estábamos traumatizados por el impacto, es muy complicado calcular los tiempos. 3 minutos, 10 minutos ahí se van
a una velocidad impresionante y lo que te puede parecer 3 minutos cuando estás necesitando ayuda se convierte en media hora. Será seguramente la primera vez en su vida en que se encuentra ante un accidente de esta magnitud, que es el más grave en 20 y tantos años en España. Eso debe ser duro para un profesional. ¿Tendrán ustedes un código de cuáles son las prioridades en esos casos? Sí, para esto tiene muchos códigos y hay muchos procedimientos, pero y estás acostumbrado a otro tipo de accidentes, a accidentes de tráfico, a accidentes laborales, muchos tipos de personas que vemos allí que fallecen y tal, pero es que aquello estaba rodeado de un tema emotivo, porque es que lo que decía la superviviente es que verdad, es que eran maletas, eran familias enteras que estaban allí, o sea, que es que de repente te encontrabas, pues como cuando yo he venido en avión ahora mismo, que cuando yo me meto en el avión me empiezan a saltar imágenes un poco relacionadas con aquello y a veces se me contrae y tengo comportamientos un poco automáticos de tratar de decir, joder, pues sí, coño, que no me va a pasar nada, ¿no? Entonces se producen reflexiones a partir de ese momento importantes. Ya digo, más que estar acostumbrado al horror o el horror y tal, no hay nada, es una pena inmensa. Ahí lo que se siente es una pena terrible. O sea, yo estuve trabajando con una pena horrorosa. Bajo depresión, incluso algún compañero suyo que no lo ha superado todavía. No, y además que las relaciones entre compañeros cambiaron desde ese momento. Todo. Un accidente de esta magnitud, cuando la coges en los primeros minutos, te impacta mucho. Participas del accidente. No es como el rescatador que viene 20 minutos más tarde, que ya en el fondo vienes a recoger un poco víctimas, cadáveres y tal, pero no, aquí es que participas, no ha terminado el accidente y tú estás metido dentro. Me gustaría que hablaran en esta rueda de si la ayuda de emergencia fue correcta, si hubo algún fallo, en fin, si se pudieron salvar vidas, se ha planteado eso. Sí, yo ahí sí puedo aportar un poco de la experiencia propia, porque bueno, pues coincidió que estaba haciendo fotos alrededor del aeropuerto el día del accidente y según me dirigía y tal, era la hora de la comida prácticamente, según me dirigía pues iba conduciendo el coche detrás de un camión de bomberos y una ambulancia hasta llegar a un punto llamado el Colegio Alamán, el acceso al aeropuerto, y yo, esto ya, pues como era desgraciadamente noticia, en ese momento empecé a controlar yo un poco los tiempos. Entonces yo hubo un momento, me acuerdo perfectamente, que en el acceso del Colegio Alamán al aeropuerto, de repente asistí a la escena de 30 o 40 ambulancias, cuando habían pasado aproximadamente 15 o 20 minutos, yo sí me acuerdo de los tiempos porque lo estaba viendo desde fuera, y había un atasco de ambulancias, que es, yo creo que es la imagen que más se me ha quedado, sobre todo luego pudiendo oír el testimonio y habiendo conocido a Loreto y a otras víctimas que estaban ahí esperando. Carlos, esto es un dato fundamental también, hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasó después del accidente? ¿No? Sí, yo he tenido la oportunidad y la fortuna de trabajar con el abogado, colaborar un poco con la asociación y con su abogado en el procedimiento penal, el abogado que hace unas declaraciones en el documental que ya hemos visto, y la asociación aportó durante la instrucción penal un peritaje que demuestra, más allá de cualquier duda razonable, todas las deficiencias que se produjeron después del accidente en el proceso de asistencia a las víctimas y de evacuación. No solamente los atascos iniciales de ambulancias, los primeros servicios tardaron más de 40 minutos en llegar, hubo permanentemente un déficit de asistencia a medida que los cadáveres iban saliendo, los cadáveres y los cuerpos de heridos iban saliendo de la zona del punto más caliente del accidente, se iban sacando hacia afuera por los bomberos, y faltaban ambulancias, siempre hubo un déficit de ambulancias. El perito llega a demostrar que hubo al menos, no recuerdo exactamente el número, 7 o 10 personas que cuando fueron inicialmente tratadas eran personas que podían haberse salvado. Sí, vamos a ver, yo tengo que decir aquí al respecto, aclarar una cosa. Nosotros nunca hemos dicho ni nunca vamos a decir, porque no es verdad, que los bomberos no actuaron muy rápidamente por encima de sus posibilidades, pusieron mucho más de lo que en aquellos momentos tenían para atender a los pasajeros. Nosotros lo que decimos es que ese exceso de recursos, que hay vídeos que se ven, las ambulancias paradas al inicio del aeropuerto, porque alguien tenía que dar permiso, aquello es un recinto cerrado para que se abriera, pero es que además en el documental sale 2 llamadas que hay
de un piloto de helicóptero que le está diciendo al Centro de Gestión Aeroportuaria que es lamentable que alguien que tiene que dar una autorización para que él pueda entrar a apagar el fuego, y estamos hablando 38 y 42 minutos más tarde. En ese momento hay personas que están ahogándose y quemándose. Y están sufriendo porque este informe pericial que presenta la asociación, que fue muy dificultoso conseguirlo, hay que tener en cuenta que se enfrenta a un caso donde va a manejar autopsia y va a manejar datos de sumario, y este hombre, experto en emergencia, médico forense, afirma que al menos 7 personas murieron. Si estamos hablando del testimonio de Loreto, que ella como médico sabe que esa lesión que tenía tarda entre 30 a 45 minutos en desarrollarse, ella se subió sana al avión. Y llegó tarde, ella iba sana, claro, ella estaba sana, y cuando abre los ojos se encuentra con esa lesión que tenía. Entonces estamos hablando, y esto lo digo esta noche, 4 años más tarde, nosotros tenemos la convicción de que las personas que murieron, estas 7 personas, murieron con sufrimiento. Tremendo eso, Pilar. El avión lo construye, lo fabrica una empresa, Boeing. Es un modelo, el MD-82, digo bien. MD-82. MD-82, que tiene, según parece, un defecto de diseño. Este es un tema que vamos a abordar enseguida. Más otro dato que no deja de ser importante. El avión que trataba de traer a tantísima gente a Canarias, que se quedó por el camino, no tenía, digamos, un permiso, o como se quiera llamar, tenía una licencia de prórroga. La licencia no estaba en vigor, sino tenía una prórroga que también está llena de contrasentidos y de defectos de forma y de fondo, porque no se había inspeccionado el avión. Quizás si se hubiera hecho, Emilia no hubiera volado. Exactamente, tenía una licencia prorrogada a falta de revisión 2 días después del accidente. Qué casualidad. Vamos con esos totales que decías, Carmelo. En este trabajo de investigación se habla también del diseño del avión. Recordamos lo que se cuenta en el documental, vamos a escucharlo. Pero hay un fallo de diseño. Según nuestras investigaciones, aunque esta investigación no puede llegar tan lejos como podría porque no hemos obtenido todos los datos del fabricante, que consiste en que el relé está introducido en un entorno electrónico que reduce significativamente su vida útil. ¿Y a quién le interesa que no salgan esos datos, esos fallos, como el de duplicidad, redundancia o ese fallo de esas pruebas en esa pieza? Joder, si yo fuera Boeing, desde luego no me gustaría que se publicase que tengo un fallo de diseño en aviones que todavía están volando. Incluso yo creo que hay algo que está todavía por encima de eso, y es qué puede ocurrir en el futuro si no se cambia el diseño. Y hay otra cuestión, ya se refería Carmelo a ello, otro dato relevante que se pone sobre la mesa. El aparato que iba a cubrir el trayecto desde Madrid a Gran Canaria y que había volado esa misma mañana desde Barcelona a Madrid tenía pendiente una revisión. Hay una petición por parte de la compañía Aviación Civil de prorrogar un mes más el permiso certificado del avión. Y Aviación Civil se lo da y no inspecciona el avión. Estamos convencidos, moralmente convencidos, que si se hubiera inspeccionado, el avión hubiera tenido que entrar en parada completa, tal y como exigía la normativa, y haber arreglado todas esas averías diferidas que tenía. Sin embargo, le dieron el certificado de aeronulidad, y lo más dramático es que la CIA reconoce, alegando premura de tiempo, de que no lo inspeccionó. Bien, pues como acabamos de ver, tan solo 2 días después tenía que pasar esa supuesta revisión. Bueno, a ustedes, Pilar, les ha sorprendido llamativamente el que ese avión tuviera una prórroga de licencia y que además estuviera llena de defectos porque no se había inspeccionado el avión. ¿Han investigado sobre eso? ¿Ocurre normalmente eso? ¿Por qué pasó? Vamos a ver, después de 4 años y después de todas las investigaciones que hemos hecho, hemos detectado, y el Colegio Oficial de Pilotos, ahí la verdad que ha hecho unos trabajos bastante importantes, de que casi todos los accidentes aéreos en España hay un factor común a todos ellos, que es el certificado de aeronavegabilidad del avión. Y eso certificado nace, de aeronavegabilidad, el permiso de circulación del avión. Ustedes muestran en el documental, además, sí, en efectivamente. este caso. Sí. Entonces, que ese permiso de circulación, incluso en el tema de helicóptero, de trabajos aéreos y tal, es que es un enigma, porque es que además prorrogan esos certificados siempre en el último minuto, sin inspeccionar, y además acogiéndose a una normativa que en el caso nuestro tengo que decir que esa circular que figura ahí, 19B, no existe. Es decir, que están prorrogando un permiso de circulación de un avión, y yo siempre hago la misma reflexión.
Uno tiene un coche, lo lleva a la ITV, tiene un pequeño bombillo fundido y te mandan a casa o al taller a que lo arregle para pasarla. Y un avión, con todo lo que eso supone, no lo inspeccionan y lo prorrogan un mes más. Desde luego, en aviación hay algo que se llama averías diferidas, que se van acumulando, el avión sigue funcionando con esas averías diferidas. El avión, por ejemplo, tenía la reversa izquierda bloqueada hacía tiempo. Eso no se dice en el informe oficial. Entonces, esa prórroga que le dieron, si desde luego la hubieran inspeccionado el avión, probablemente no hubiera podido salir. Bueno, a volar en un avión ya que tiene averías a uno le pone nervioso. Luego, que además tuviera la prórroga de la licencia, Luis Lacasa, eso también vuelvo a la pregunta redundante. ¿Esto es normal en la circulación aérea? O sea, lo que se refiere a Pilar es que en los accidentes que ha habido, que han tenido repercusión judicial últimamente, como es el de Torayola o como fue el de aquí de Tenerife, del helicóptero de Sikorsky, ¿sí? O como en este mismo, siempre se detecta una misma falta de rigor, podríamos decir, por parte de la autoridad aeronáutica en cuanto a lo que es las emisiones de certificados de aeronavegabilidad. En el de Torayola, el juez lo expone específicamente en su sentencia final, pero dice que no es objeto de una investigación penal porque se tiene que dirimir en otros ámbitos, ¿no? Lo mismo pasa con el tema del mantenimiento del certificado de navegabilidad del helicóptero Sikorsky que se estrelló aquí muy cerca de Tenerife, muy cerca de donde estamos nosotros ahora mismo, y vuelve a aparecer esa falta de rigor también, como dice Pilar, dentro de lo que es el certificado de la navegabilidad que se le concede a este avión con una prórroga en base a una circular que realmente no fuimos capaces de encontrar, aunque luego la Comisión de Investigación diga que era de dominio público. Eso es una falta de rigor. Carlos Villacorta, este dato de que el avión tuviera una prórroga para poder navegar sin haber sido revisado, esto es un elemento que luego una especie de, digamos, lo que ahora parece que toca, luego lo veremos, según procedimiento civil, ¿tiene importancia? Bueno, a mí para empezar me inquieta, ¿no? Porque claro, lo primero que me viene a la cabeza es ¿por qué? ¿Por qué se prorroga una licencia sin inspeccionar? Sin inspeccionar. ¿Cuál es la razón? Yo la única razón que encuentro es una razón financiera, es decir, mejorar el rendimiento financiero de la explotación aérea de la compañía. ¿Qué intereses? Ha dicho Pilar incluso que con ¿qué intereses tiene la aviación civil? ¿Qué intereses tiene la aviación civil en mejorar el rendimiento financiero de la compañía aérea? En principio ninguno, porque es la autoridad de regulación. Y lo que debería hacer la autoridad de regulación es inspeccionarla. Entonces, claro, las posibles respuestas que surgen detrás de esto son verdaderamente inquietantes, ¿no? Inquietan, sin duda, sí. Enrique. Sí, a mí, por ejemplo, al hilo de lo que estamos hablando, bueno, el certificado de lo del tema de Torayola es espectacular. De juzgado de guardia. O sea, es un certificado de aeronavegabilidad que en ese caso no existía. Directamente. Y estaba falsificado. Así de claro. O sea, no existía. Esa aeronave estaba volando con algo que no existía. Luego ya el juez tomaría la determinación, y ahora se ha recurrido y tal. Fallecieron 8 en Tenerife, 7 y en Torayola 8. 8 personas. Bueno, pues eso es. Y el fiscal llegó a decir que eso era una chatarra volante, textual. ¿Chatarra volante? Sí, llegó a decir el fiscal, no tenía certificado porque era imposible que lo tuviera. Que lo pudiera tener, sí. ¿Y en este caso cómo se calificaría al avión de Spanair que...? El avión de... a ver, las manos siempre son las mismas. O sea, los señores que certifican son los mismos señores. Suelen estar en el Paseo de la Castellana 67 de Madrid, Ministerio de Fomento, desde hace un montón de años. Entonces, hay que empezar a llamar un poquito las cosas por su nombre, ¿no? Luego hay unas oficinas de seguridad en vuelo, que es por donde pasó el helicóptero de Torayola. Siguen estando ahí las mismas personas que cuando sucedió ese accidente. Lo triste, y perdón que te interrumpa, es que en el asunto de Torayola, como desgraciadamente en el de Spanair, al final cualquier posible responsable se ha ido de rosita. Exactamente. No, sí. Es peor, pero es peor, ¿eh? Yo ahí pienso que es peor, infinitamente peor. No es que se vaya de rositas, es que siguen actuando. Efectivamente. Es que no se ha ido a ningún sitio. Estoy hablando no de responsabilidad penal ni nada de esto, que bueno, que eso es más discutible o técnicamente más complicado de demostrar las cosas. Estoy hablando de responsabilidad con respecto a la seguridad aérea de este país. O sea, que después de que un helicóptero con 8 personas a bordo se caiga sin certificado de la navegabilidad, diciendo el fiscal que es una chatarra volante,
teniendo cierta constancia. Me acuerdo de un artículo de Interview donde decía que, bueno, que se había hecho con unas piezas del Museo del Aire. Sí, es que yo lo que tengo que decir... nadie supervise eso, que estuviera a la vista de la Oficina de Seguridad en Vuelo de Sabadell. Sí. El helicóptero, este helicóptero del que hablamos, estaba a la vista del inspector de seguridad en vuelo, que es una institución que se paga para supervisar todo esto, en Sabadell, y voló. Sí. Eso es lo que a mí me parece inaudito. Yo es que lo que quiero decir es, algo de razón debemos de tener nosotros cuando el informe oficial de la Comisión le dedica 10 renglones en la página 18. Así sustancian la gravedad de que el avión tuviera su licencia prorrogada. 10 renglones de la página 18. Pueden bajar este informe de la web del Ministerio de Fomento. 10 renglones. Sí, hemos Una hablado cosa tan antes, evidente como esta. hemos ido para que ustedes vayan, digamos, tomando nota mentalmente, han visto el documental y el curso del envite, hemos visto como un problema de diseño de estos aviones, por el famoso asunto del relé, que es un aparato que si no se detecta a tiempo y se corrige y se arregla, pues no suena la alarma, no se encienden las luces, el avión puede no estar operativo y despegar infructuosamente, como ocurrió aquí, con el resultado tan tremendo. Hemos visto también el que tenía una prórroga de la licencia, en fin, la verdad que hay una cadena de errores, como titula el documental, y hemos oído hablar en el audio antes de la caja negra de la tercera persona, que en el informe oficial de alguna manera se cita despectivamente. La tercera persona, su padre se quejaba de que no dijeran el nombre de esa tercera persona, de ese azafato con experiencia técnica, que decía que era una chapuza. Aquí vamos a escuchar ahora, recuerden, a la hermana. Que ese informe estaba mintiendo, sobre todo con respecto a mi hermano, en el momento en el que dice que él distrajo a los pilotos por estar hablando con ellos cuando fue la única persona que nombró el relé antes del accidente, que es el quid de la cuestión de todo el accidente. Más que una paradoja, me parece un insulto. Ese informe está sesgado y tiene un fin concreto. Ustedes, y me estoy dirigiendo al bombero que nos acompaña, Francisco Martínez, y que es, en fin, la persona que llega allí, ustedes llegan enseguida, en pocos segundos, están en el lugar, hay un incendio forestal, creo, ¿no? Se produce un incendio en el entorno del avión y ustedes tratan de sofocar primero el fuego. Ese es el primer momento en el que ustedes se encuentran con unas llamaradas. Sí, evidentemente cuando nos llaman salimos en una dirección creyendo que lo que había, el accidente que se había producido, que tampoco en principio nos dicen que era un accidente aéreo, nos dicen que había un accidente, y uno sabe, puede ser de vehículo, de lo que sea, no sales ya con la templanza suficiente pues para encontrarte lo que nos encontramos posteriormente. Al salir vimos que en principio no veíamos nada y eso fue al mirar hacia atrás cuando nos encontramos ya que el accidente lo teníamos muy cerca del parque de bomberos. Por eso nuestro tiempo de respuesta fue realmente pronto, acudimos ahí enseguida. Sí, prácticamente hemos hecho incluso posteriormente, ya ha pasado el tiempo y en frío, y tardamos en 3 minutos aproximadamente en llegar allí. Una cosa es llegar allí, otra cosa es llegar hasta lo que son los restos del avión y hasta donde estaban las víctimas, porque el avión lógicamente iba hasta arriba de combustible. Todo ese combustible lo desparramó incendiando toda la zona. Impresionante. Pero la zona no es una zona de campo que desde las imágenes de televisión, así un poco por encima, parece que es campo, sino hay una pequeña vaguada y en esa vaguada hay un auténtico bosque de fresnos, de unos árboles centenarios con 1,5 metros de diámetro. En fin, todo aquello incendiado, las copas estaban llenas de combustible y estamos hablando de unas llamas que tenían 15, 20, 25 metros de altura. Yo puedo hablar de la operación en sí, de lo que se ha podido mejorar o incluso lo que ha empeorado desde entonces hasta ahora, porque lejos de que parece que las cosas van mejorando, hay cosas que no van mejorando. En aquella época estábamos hablando de que nosotros, por muy profesionales que seamos, tenemos un número mínimo con el que se puede actuar medianamente en condiciones. Y en aquella época ya nos querían rebajar el personal y ahora mismo, hoy, en el 2012, nos encontramos discutiendo en el aeropuerto de Madrid-Barajas, otra vez, igual que hace esos años. Y espero que no pase lo mismo, pero es que además estábamos en esa misma batalla, estamos ahora mismo. Es decir, nos quieren reducir un bombero por cada uno de los parques que están dedicados a las plataformas, o sea, a la rodadura de los aviones, a las pistas de los aviones. Son tres parques de bomberos. Sí es cierto que en el parque que se va a dedicar a emergencias, en lo que son las estructuras, los terminales, sí quieren meter uno más, pero en los parques que están dedicados a la atención a las aeronaves, nos quieren reducir un bombero. Si ya en aquella época, ese día, tuvimos unos problemas impresionantes con el personal, porque si hubiera habido 10 bomberos más, la cosa hubiera cambiado.
para bien y para muchos de los supervivientes que no se pudo hacer nada por ellos, estamos otra vez de lo mismo, recorte de personal. Recorte de personal. Pilar, una cosa más sobre esta tercera persona que, como hemos dicho, la han tratado un poco despectivamente en buena parte del proceso. El padre lo defendió su honor y su memoria, su hermana. ¿Usted tiene algo que decir al respecto de ese chico que era miembro de la tripulación? Sí, es un tripulante de cabina. Y desde luego yo defiendo su memoria y su recuerdo, porque esa persona tiene unos conocimientos electrónicos bastante que van más allá de su condición de tripulante de cabina, y yo creo, moralmente creo, que el único motivo por el que lo han silenciado ha sido porque era y ha sido y será para la historia un testigo incómodo de lo que pasó. Yo siempre digo que él tenía la sabiduría del conocimiento de lo que tenía el avión, pero no tenía la autoridad para haberse bajado. Por tanto, me parece indigno e infame que la Comisión Oficial encima intente en un informe oficial, lo intente porque aquí estamos nosotros para impedirlo, que pase a la historia como que fue un factor contribuyente al accidente. Eso no es verdad. Usted ha dicho en algún momento que si los pasajeros se hubieran sublevado, hubieran salvado la vida. Sí, sí, naturalmente. Yo, vamos, y esto a mí me ha ocurrido en 2 ocasiones. Yo cuando veo algo, estoy subida en el avión y veo algo, algún técnico de mantenimiento y tal, pues yo pregunto lo que hay y me he bajado en 2 ocasiones de 2 aviones. ¿Se puede hacer eso o no se puede hacer? Bueno, tienes muchas dificultades, tienes que tener mucha determinación. También es verdad que en estos 3 años que me he dedicado a esto, pues deben ser que se asustan cuando me ven con determinación a bajarme del avión, y me lo han permitido y gente ha ido detrás de mí, pero el informe de Spanair dice textualmente que le echan la culpa a los pasajeros. Y yo digo que si se hubieran soliviantado y hubieran montado un alboroto, hubieran salvado la vida, y ojalá que lo hubieran hecho. Luis, ¿se puede bajar uno del avión si ve que la cosa está fea o que le da mala espina? Bueno, evidentemente no te puedes llevar a nadie en contra de su voluntad, ¿no? Eso es un secuestro, o sea que eso es una realidad. Lo que sí que me gustaría aquí apuntar un poco es que a lo mejor está dando la sensación de que volar es muy seguro, estamos creando cierta alarma. Sí, hay que tener cuidado con eso, efectivamente. Pero hay que recordar que la aviación ha llegado a este grado de seguridad gracias a una premisa que hemos tenido desde el principio, y es que siempre hemos pensado que el máximo responsable del vuelo es el que tenía que tener la capacidad de tomar las últimas decisiones para garantizar la seguridad de ese vuelo. Es decir, la seguridad está garantizada gracias a la extremada profesionalidad de la gente que está alrededor del avión, técnicos de mantenimiento, azafatas, pilotos, controladores, bomberos. Toda esta gente es muy consciente de cuál es su función y qué es lo que tiene que hacer para ¿Quién decide volar, el comandante o el jefe de mantenimiento? No. Cada uno tiene su misión, es decir, el comandante, cuando ve que hay un problema dentro del avión, su misión, su responsabilidad es notificarlo para que ese avión pase a manos de mantenimiento, y es mantenimiento el que tiene que hacer esas labores para intentar subsanar esa avería. En el caso de que no se pudiera subsanar, es cuando se puede, en determinadas condiciones, volar con algún sistema inoperativo, es lo que llamamos diferidos, ¿no? Y para eso tenemos una lista de equipo mínimo que define muy claramente con qué sistemas inoperativos se puede volar. Y entonces es cuando el técnico de mantenimiento hace un maintenance release, y es cuando el comandante queda otra vez a cargo del avión y tiene que valorar si con ese elemento inoperativo puede hacer el vuelo con seguridad o no. En aquel caso, el problema que tuvieron los mecánicos, los técnicos de mantenimiento, es que no tenían tiempo material para hacer un análisis correcto de la avería, y del análisis que hicieron dedujeron que lo que era un síntoma de algo que estaba fallando lo consideraron como un fallo como tal, y metieron el avión dentro de ese fallo y lo despacharon con ese fallo sin poder apercibirse, porque su manual de mantenimiento tampoco lo contemplaba explícitamente, que era un síntoma. Ese es el gran problema, que a veces los que tenemos que tomar esas decisiones no tenemos a nuestra disposición las herramientas adecuadas para poder tomar las decisiones correctas en ese momento. Claro, Pilar, el famoso informe oficial que ustedes tanto han cuestionado, ¿recoge todos esos pormenores o absolutamente los ignora? Vamos a ver, esto que está diciendo Luis, es verdad que los técnicos de mantenimiento dicen textualmente que no realizaron o no las completaron las labores de mantenimiento. Los técnicos de mantenimiento estaban imputados hasta que decidieron archivar la causa porque no detectaron la avería. Y en el MEL, que tanto ellos dicen que aplicaron el MEL, en el MEL no está ni la prudencia ni la sensatez. Y ellos, si no conocían la avería que tenía el avión, tenían que haberlo dejado en tierra. Entonces, un piloto sabe de pilotar el avión, pero desde luego no sabe de mantenimiento. Para eso está el técnico de mantenimiento. Meter en un brete, meter en la disyuntiva a un piloto de que vuele el avión con las presiones que tiene, desde luego es condenarlo a él y a los pasajeros que lleva.
Claro, estamos hablando del informe famoso, informe, por cierto, Carlos, que se podrá intentar hacer otro informe, se puede eso legalmente, hay que dar algún paso para que se haga otro informe que recoja todo esto. Es lo que está intentando la asociación con todo su vigor y toda su fuerza, indudablemente hacer mover a la administración en sentido contrario al que hasta ahora se ha movido, y la administración es como un gigantesco transatlántico que con una inercia brutal, pues es muy difícil, pero como ya hemos dicho, la asociación no va a cejar en su empeño de intentar que se revise. Yo quería decir una cosa con respecto al informe y con respecto a la comisión de investigación en general. Y es que existen hoy en día instrumentos legales a nivel comunitario, el reglamento 996 particularmente, derivado del anexo 13 del Convenio de Chicago, que permiten, que deberían permitir que tuviéramos un sistema de investigación que fuera realmente independiente. Y como desgraciadamente ocurre, el problema es que hoy en día la Comisión de Investigación de Accidentes no es objetivamente independiente, a pesar de que puedan pretender serlo o que alguien crea que lo sea, pero objetivamente no lo es. Y como dice el refrán, la mujer del César no solamente tiene que ser virtuosa. ¿Por qué no es independiente? ¿Cuál es la causa? Pues porque sencillamente tiene una dependencia orgánica, económica y funcional del Ministerio de Fomento, que es un actor principal en el transporte aéreo. Aunque se quiera disfrazar la cosa con una estructura de organismo independiente, con capacidad de decisión propia, al final, funcionalmente y económicamente, se depende de la Administración, que es un actor básico en la operación ahora y que tiene un interés directo en la operación. En el tema, claro. Emilia, hay muchísimos testimonios, podemos rescatar algunos que hablan también de esto, del famoso informe. Exactamente. Testimonios de familiares, de afectados. Exactamente, familiares de víctimas y de afectados. Con todas las personas que hemos hablado nos dicen que el informe fue un jarro de agua fría, un cierre en falso de la investigación, y sospechan que ha habido presiones para cerrar el caso sin depurar responsabilidades. Y lo más triste es que mi hija podía haber estado en casa si las emergencias llegan a tiempo. Nosotros lo sabemos, y quienes le han echado hormigón armado toneladas a la causa penal también la saben, que esto ninguna otra familia tenga que volver a pasar, porque esto va a ser de por vida. Nunca te puedes recuperar de un golpe así. Todos los familiares, toda la familia lo tiene para toda la vida grabado ya. Tienen que sentirse, tiene que revolverse esa conciencia, se moverá, creo yo, en todo, en jueces, en políticos. O sea, se tienen que dar cuenta que hemos hecho algo ahí que es la verdad de lo que pasó y que no, ellos no la destapan. Entre todos esos testimonios nos quedamos también con frases significativas. Una de ellas dice que se ha intentado echar hormigón armado sobre la tragedia para que nunca se sepa qué fue lo que realmente ocurrió aquel 20 de agosto de 2008. Se le echa la culpa a los pilotos no van a poder asumir responsabilidades, y bajo el punto de vista de la asociación y de las víctimas, pues creemos que la responsabilidad no es única de los pilotos. La última vez que hablé con mi hija desde el avión, y que estaba llena de vida, porque no estaba enferma, estaba llena de vida, y yo hablé desde el avión con ella, y hace ya 4 años que me la desaparecieron. Entonces, entre más tiempo va pasando, más la echo de menos. Aquí en España no se puede luchar porque se sepa la verdad. Nuestra esperanza es llevarlo fuera de España y que en algún momento se haga para que se cambie el informe. Si se cambiara ese informe, posiblemente podríamos por lo menos llegar a las verdaderas causas y evitar una posible tragedia igual. Es la esperanza de los afectados de alguna u otra manera para que se cambie ese informe. Y lo que llama la atención, Emilia,
y a todos los invitados es que varios de los afectados hayan coincidido en que no se cree en el informe. Ha dicho alguien concretamente que se ha querido enterrar con hormigón armado, que se quiere pasar por encima, que no se sepa la verdad. ¿Por qué todo ese misterio? Abre un poco la mesa. ¿Por qué ese misterio? ¿Por qué no se quiere saber la verdad y descubrirla de ese accidente? Este documental, yo decía al principio que por parte de la asociación es como el deber cumplido. Nosotros durante 4 años hemos... Hoy ya no nos pueden engañar. Hoy ya la comisión no nos puede decir en ese informe lo que no sucedió. Nosotros sabemos lo que ocurrió aquel día y sabemos cómo funcionaron. Y claro, que las víctimas, los afectados, hayan hecho ese trabajo de investigación, realmente se explica por la intención de las personas que hicieron ese informe de ocultar lo que realmente ocurrió. Yo estoy convencida... La pregunta es ¿por qué, Pilar? ¿Por qué ocultarlo? Pues, ¿por qué? Porque aquí hay una serie de actores, al final todos son cuestiones económicas. Aquí hay una serie de actores que no nos permitieron durante la investigación judicial traerlos para que explicaran la parte de responsabilidad que tiene, y un caso es Boeing. En el mundo solo hay 2 fabricantes de aviones, Boeing, americano, y Airbus, europeo. Y realmente que los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid en 8 meses... ¿Se han archivado la causa penal? La causa penal la han archivado, pero sin contemplación. Es más, yo como ciudadana de este país me siento profundamente estafada, porque es que no me han dado ni siquiera la oportunidad de que hubiera sido un sobreseimiento provisional que nos hubiéramos podido defender. Es que al final la sensación que te queda es que durante 4 años que hemos tenido en jaque el sistema judicial y el sistema administrativo por ese informe en España, han llegado los jueces y se lo han cargado. Usted ha dicho, lo hemos visto repetidas veces a Pilar Vera diciendo... Imposible que estos magistrados de la Audiencia Provincial hayan resuelto 9 meses el asunto, lo hayan archivado, la causa penal, después de 4 años en el juzgado número 11 con no sé cuántos, 90 y tantos tomos, 40.000 folios. No han podido leer eso ni escuchar las 300 horas de audio y de vídeo. Pero esto, ¿por qué se quiere enterrar? ¿Por qué se quiere, no sé si usted comparte la opinión, silenciar, Luis? Vamos a ver, a mí lo más grave del accidente no es que hayamos llegado a ese accidente por una forma de hacer las cosas, que es la realidad. O sea, esa forma de hacer las cosas con falta de rigor llevó a ese accidente. A mí lo que me parece más grave de todo es que 4 años después de este accidente, esas formas de hacer las cosas con falta de rigor siga presente en nuestro entorno y en nuestra administración. ¿El por qué? El porqué básicamente es que el informe técnico, que debería haber tenido la finalidad de prevenir accidentes en el futuro, no se ha hecho con esa actitud, sino se ha hecho con la actitud de ser conscientes que ese informe iba a ser utilizado de forma concreta y certera para un fin judicial en sí mismo. Y se ha hecho toda esa investigación con esa visión de que iba a ser luego utilizado de forma judicial, y se ha intentado, por tanto, que toda la responsabilidad penal recayera en quienes ya no la tenían por el hecho de haber fallecido. Ese es el problema, esa actitud, y esa actitud es la que hay que cambiar. Esas actitudes se cambian de muchas maneras, con sanciones económicas, con sanciones administrativas o con sanciones penales. Dentro de esto hay muchos factores, fallas latentes que son susceptibles de cambiar esas actitudes, con sanciones administrativas o con asunción de responsabilidades, dejando el puesto que se tiene en un momento determinado. Desde ese punto de vista, la única esperanza que nos queda de que esta actitud cambie en el futuro es el compromiso que adquirió la ministra con Pilar Vera el día 20 de agosto de este año, en el 4º aniversario de las víctimas, donde se comprometió a, desde su posición, cambiar esa forma de hacer las cosas con falta de rigor que había habido hasta ese momento. Sí, ojalá. Carlos Villacorte, una pregunta al abogado. Casos parecidos a este comparativamente, que usted pudiera decir, pues sí, este me recuerda a este otro. Y segunda pregunta, ¿en la vía civil cabe alguna posibilidad para las familias, aparte de que la indemnización sea la que sea? ¿Usted cómo ve las dos cosas? Primero, casos comparativamente similares. Bueno, casos similares hay muchos y según qué cosas queramos comparar, ¿no? Desde un punto de vista de la responsabilidad civil, yo quería decir una cosa que va un poco al hilo de lo que acaba de decir el señor Lacasa, y es que, bueno, en
en este mundo globalizado y competitivo en el que vivimos, que es una de las razones por las cuales se está empobreciendo la cultura de seguridad poco a poco, porque predominan cada vez más los criterios financieros sobre los criterios de seguridad. El único elemento que puede contribuir realmente al margen de la presión que se haga sobre los operadores, presión que está haciendo en este caso con gran energía la asociación, las víctimas en general la hacen cada vez con más fuerza, es la presión que ejercen las compañías de seguros sobre los operadores. Eso es un elemento muy importante que indirectamente puede contribuir a la seguridad. Es importante que las compañías de seguros paguen, porque pagando van a exigir más seguridad a sus clientes. Entonces, cuando una compañía de seguros tiene que pagar importantes indemnizaciones por un siniestro del que ha sido víctima irresponsable un cliente suyo, esa compañía de seguros le va a exigir... Una pregunta para la presidenta. A propósito, ¿ustedes buscan ahora, archivada la causa penal, la indemnización o están muy molestos con tener que recurrir a esa vía? No, nosotros estamos francamente, en fin, yo no sé qué palabra describiría el estado de ánimo en el que nos echan. Es que nos han vuelto a tirar los leones otra vez a las víctimas. O sea, la Audiencia Provincial de Madrid ha dicho, será la causa penal, ala, entiéndanselo ustedes como puedan, ahí, y se tiran otra vez a ese coso y se empiezan a defender. Y lo que está diciendo Carlos Villacorta es que para la asociación, ahora mismo, el camino que se le abre, no ya respecto al informe oficial de intentar que cambie, sino respecto a la familia. Ahora tenemos aquí un enemigo de marca mayor, que es la aseguradora, la compañía aseguradora que pretende pagarle a las familias mucho menos de lo que cuesta el avión. Porque ¿Le han hablado de 20.000 euros por afectado? ¿Es posible esa cantidad? Niños están ofreciendo cantidades verdaderamente insultantes. Y al final, es lo que acaba de decir él, es que tendrán que pagar unas ediciones tan fuertes que se piensen mucho en volver a hacer pólizas de seguro con compañías que no invierten en seguridad. Y una pregunta, Carlos. En otros casos, vuelvo a lo de si hay casos similares que se puedan comparar, si las compañías han pagado... Por volver a la primera pregunta que me había hecho en relación con lo que acaba de decir Pilar, un ejemplo relativamente reciente en el que yo he tenido la fortuna de intervenir, es el accidente del vuelo de Air France 447 que se estrelló en mitad del Atlántico en junio del 2009, es decir, prácticamente un año después del accidente Spanair. Ese accidente, a día de hoy, la gran inmensa mayoría de los expedientes indemnizatorios ha sido ya resuelta favorablemente por la compañía de seguros. Es decir, la compañía de seguros ha hablado con los abogados, ha hablado con las familias, les ha ofrecido cantidades honestas, razonables, aceptables, y las familias han aceptado. Eso no implica que haya un procedimiento penal en el que la propia Air France y la propia Airbus, fabricante de la aeronave, están inculpados y que muy probablemente van a ser llevados a juicio. En el asunto de Spanair no han pasado 3 años, han pasado 4 años. Y la situación es inversamente la contraria. Prácticamente ninguna familia ha sido indemnizada. Las que lo han sido indemnizadas con indemnizaciones miserables, insultantes y ofensivas. ¿Cuál es la diferencia? Que en aquel accidente hay una compañía francesa que se llama AXA y aquí hay una compañía española que se llama Mapfre. Yo quiero recordar que Mapfre es una compañía que en los 3 primeros trimestres de este año 2012 ha tenido unos beneficios recurrentes de 750 millones de euros. Que es un 10% más de los beneficios que tuvo el año pasado. Es una compañía que, a pesar de haber reducido su valor en bolsa un 50% desde el año del accidente, sigue dando los mismos dividendos por acción que daba en el 2008. La unidad de negocio que más dinero gana dentro de Mapfre es la unidad de negocio de la cual depende esta póliza. Y mientras tanto, las víctimas son sistemáticamente ignoradas por la compañía de seguros desde el día siguiente al accidente. Y todo el mundo sabe que el dinero no borra el dolor de un familiar desaparecido, está claro, y que justo lo que buscan es que se haga justicia y que se sepa la verdad, que es lo que hemos planteado aquí, que no está todavía sobre la mesa. Pero indudablemente la ley dice lo que dice y tienen derecho a ser indemnizados. Durante los primeros momentos después del accidente se produjo aquella carrera a ver quién llegaba primero, los famosos abogados americanos intentando llevarse el caso. Bueno, esto es un lío que creo que ya terminó, ¿no? Que ya no, vamos a ver, es que de aquellos lodos vinieron estos barros. Claro. Ahora mismo la asociación tiene 3 pleitos de uno de los abogados que se vio envuelto, un abogado español que se vio envuelto, entre otros me ha puesto a mí una querella, que yo el primer año no estuve en la asociación, y ha puesto una querella a 5 socios. Bueno, pues nos está pidiendo casi $500.000 de euros. Ya lo sabías, ¿eh? Sí, eso es así, y desde luego los despachos americanos pues siguen bastante activos porque, bueno, no han tenido suficiente con todo lo que han hecho
con todo lo que han hecho en este tiempo, sino que bueno, gastaron aquí un dinero y han vuelto otra vez a las andadas y siguen con la familia y aconsejando sobre todo que lleguen a unos acuerdos, desde luego humillantes para la familia. A todas estas, la compañía del accidente, como saben, ha desaparecido, Spanair. El tema ha llegado al Congreso, Emilia. Exactamente, el 7 de noviembre en el Congreso de los Diputados se hablaba precisamente de este accidente. Ese día comparecía la presidenta de la Comisión Oficial de Investigación de Accidentes Aéreos. La comparecencia no dejó indiferente a nadie. Rosa Arnaldo recibió críticas por parte de los diputados de los diferentes grupos por ese informe que firma ella misma. Dice que no se ha ocultado nada a nadie. Lo que quiero transmitirles, señorías, es que efectivamente ha habido críticas al contenido del informe de la CIAC. Y quiero transmitirles que no hay ninguna ocultación. Todas esas críticas que hemos recibido están sustentadas precisamente en la información que contiene nuestro informe. Y también debo decir que donde discrepamos y pensamos que esos razonamientos son incorrectos, debemos decirlo. Que la muerte de 154 personas y la vida destrozada de 18 supervivientes no haya sido en vano y podamos tener la garantía de que los acontecimientos que llevaron al accidente del vuelo JK 5022 no vuelvan a suceder. Algunos de los protagonistas del documental consideran importante situar el accidente dentro de un contexto. Javier Martínez de Velasco, presidente del sindicato de pilotos del CEPLA, recuerda que en el verano de 2008 el personal de Spanair vivía momentos de muchísima tensión porque se hablaba de la inminente llegada de un ERE, de un expediente de regulación de empleo en la compañía. Hay un comunicado que soltó la sección sindical de Spanair de esa mañana, diciendo que en la presión que estaban viviendo todos, o sea, mecánicos, porque tenían un ERE en ciernes, además tenían problemas de tensiones dentro de la compañía, no les gustaba cómo se estaba deteriorando la seguridad en vuelo por la gestión que estaban llevando a cabo en la compañía. ¿Vale? Y eso lo ponen por la mañana, y el accidente ocurre por la tarde. También en el documental hemos escuchado a un investigador, el jefe de pilotos de Mapjet, que ya avisaba de que en el 2007, en el casi incidente de Lanzarote, ese modelo de avión estaba dando problemas. Él ya avisó mediante una carta que envió que esa podía ser uno de los posibles fallos de que este avión hubiera tenido este accidente del 20 de agosto de 2008. Vamos a escucharle. And I sent a letter on September the 8th to the NTSB stating what I had found in my investigation with our Lanzarote incident on what the problems that occurred with the pulling of the left ground control relay circuit breaker and all the things that it affected on the airplane. Era lo que avisaba James Haspel en ese análisis de ese incidente, Carmelo, de Lanzarote en el 2007. Que fue paradigmática la intervención de este hombre. Recuerdo un reportaje nada más producirse el accidente. Poco después, James Haspel decía que él había investigado uno concretamente que se había producido en Lanzarote y que no acabó en accidente porque tuvieron no solo pericia los pilotos, sino suerte. Todos los factores coadyuvaron para que no hubiera accidente cuando se repetían casi calcadamente las circunstancias del JK 5022. Aquella vez no hubo, pero él investigó y detectó lo que aquí se ha dicho, que el famoso relé, ese aparatito, ese asunto técnico era el origen de todas las averías que provocaban que no hubiera ni alarmas ni demás y que engañaban a los pilotos, y que ese era el origen, no el de poner hielo sobre el sensor. Estamos en la recta final de este programa en el que, rebasada la hora de envite, queremos empezar a encontrar un poco conclusiones sobre la seguridad aérea en España. Hemos visto la intervención en el Congreso, se ha debatido mucho, las dudas de que no se ha llegado a la verdad.
y las dudas fundamentales, si volar puede ser más seguro, si se puede mejorar en algo todo esto. ¿Qué nos dice usted, Pilar, conclusión personal después de estar 4 años en esto, 3 años y pico? Sí, yo quiero decir una cosa. Esta intervención de la presidenta de la SIJAC en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Fomento, se produce por una petición que le hace la asociación a la ministra de Fomento antes del verano, y es consecuencia directa de un informe, una auditoría que se le hace a España en julio del 2010, y en la que la OASI, Organización Mundial de Aviación Civil, detecta más de 40 agujeros negros, y dentro de esos agujeros negros hay 2 que son fundamentales. Uno, a la SIJAC le dice que tiene una vacante de 10 pilotos en su plantilla. 2, que los investigadores que tienen no tienen ni siquiera el curso básico para formar. Sí, los investigadores no tienen ni siquiera el curso básico para investigar los accidentes. Como consecuencia de esa barbaridad. ¿Inspectores cuántos? Investigadores. No, pero los inspectores de qué disponen. 10. O sea, tiene una vacante de 10. O sea, no tiene 10 plazas cubiertas con investigadores. Cubiertas, sí. Y segundo tema, los que tienen no tienen el curso básico de investigación. Como consecuencia de eso, le pido a la ministra que intervenga en la Comisión de Fomento para que se explique. Y esa intervención del 7 de noviembre intenta explicarse de lo que hay, pero luego no responde a esas dos preguntas. No responde. ¿Vale? ¿Ibas a decir algo? Sí, no, yo lo único que quiero decir sobre el tema de la seguridad también, aunque volveremos sobre, hay todavía unos minutos. Nosotros, o yo en mi caso particular, lo que yo conozco del transporte aéreo, desde luego en España, es que exponencialmente ha avanzado muchísimo, casi todo el mundo vuela, casi todo el mundo se fija en el precio del billete, pero desde luego yo particularmente opino... Pero no metas más miedo. No, yo no meto miedo a nadie, cada uno es libre. Si vamos a ver, lo que yo diga, yo sigo volando, yo sigo cogiendo los aviones porque no me queda otro remedio, pero también digo que con lo que sé, digamos que si puedo evitarlo, pues lo evito. Y que cada cual saque las conclusiones. Claro, es que lo decía antes, creo que Luis Lacasa, inevitablemente en un tema como este nos quedamos con la duda de si estamos generando en la gente pánico a volar, pero claro, o cuentas la verdad o la disimula. No sé, ¿pueden ustedes dar datos que un poco nos animen a volar? Luis Lacasa, que es piloto y decano en la materia. Claro que se pueden dar datos que nos ayuden a volar, ¿no? Y fundamentalmente son los datos estadísticos del número de accidentes que hay, ¿eh? O sea, es que tenemos un accidente prácticamente cada 10 millones de operaciones de vuelo que se hacen, es decir, la probabilidad de que te toque un accidente es muy baja. Eso no obsta para que eso sea el resultado de muchísimos años de estar trabajando en la seguridad aérea. De muchísimos años donde los profesionales hemos estado aportando todo nuestro conocimiento y toda nuestra experiencia para mejorar la operación aérea. Ese es el motivo por el que nosotros hacemos dejación de nuestro derecho a la intimidad y nuestro derecho a no declarar contra nosotros mismos, dejando que se graben nuestras conversaciones en cabina. Que, por cierto, hemos visto luego el tratamiento... Puestos a que se sepa todo lo que dicen. Exactamente, porque tenemos una actitud completamente abierta hacia lo que son temas de seguridad para mejorarla. El problema es hacia dónde estamos avanzando, porque cada vez vemos que la capacidad que tienen los profesionales para tomar decisiones de seguridad dentro de sus empresas cada vez está más mermada. Eso sí, la responsabilidad que tienen luego, esa no se la quita a nadie. Por eso me gustaría que este documental lo viéramos todos los que tenemos responsabilidades dentro del entorno aeronáutico, para que seamos conscientes de que un accidente aéreo no es un apunte contable en las estadísticas, ni es un apunte contable en el resultado económico de una compañía. Es una tragedia humana de primer orden, y que todo lo que hagamos para garantizar esa seguridad estará justificado. Siempre me queda, volveré a usted enseguida, pero me queda, lo dejo en el aire ya, la duda de si el comandante, el piloto, se plantea entre la presión de la empresa, la presión de conservar su puesto de trabajo, las razones económicas, volar o no volar, dudando de si el aparato está en condiciones. Pero eso lo planteo luego para no mezclar los temas. Francisco Martínez, usted ha dicho, usted es bombero, vivió lo que ha vivido, una experiencia que a muchos compañeros les ha marcado tanto que, en fin, usted ha dicho que han cambiado las relaciones entre los bomberos, algunos todavía con depresión, y a usted se le nota que está realmente muy frío, pero que ha vivido una cosa que le ha impactado mucho en su vida. Cuando se ha subido al avión de nuevo para venir a este programa, dice usted, le vienen imágenes. Cada vez que se informa de más cosas, ¿qué piensa usted? Porque usted está ahora cerca de todo esto y tendrá más curiosidad que nadie.
Sí, sí, vuelvo a lo que he dicho antes. Además es importante que programas como este sirvan para informar, más que para meter miedo a la gente, que a lo mejor lo estamos haciendo mal por hacer eso, pero lo que queremos es informar, porque es que a la gente no se le trata de sacarle más dinero como está ocurriendo día a día. O sea, las tasas están aumentando y si a ti te aumentan las tasas es para que tú tengas la posibilidad de exigir y que te garanticen que vuelas y vamos, y no tener que estar preocupándote de si sale el flaps o sale el... ¿sabes? Yo quiero volar, quiero dormir a gusto, quiero que me lleven. Y claro, y si te están todo el día machacando, toma, paga más, pues tiene que haber alguien detrás que se encargue de que todo eso funcione. Y yo creo que este tipo de programas viene muy bien para que la gente esté informada y que reclame. O sea, no es de que pague, sino hay que reclamar entre todos nosotros que todo funcione. Lo que dice Pilar, lo que está diciendo Luis, o sea, hay que funcionar en esa dirección. Y ahora mismo, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros ya no somos trabajadores públicos. Desde entonces ahora ya no somos trabajadores públicos, ya somos trabajadores de una empresa privada, aunque todavía tiene capital, que es AENA, que tiene el 51% de capital estatal, pero ya no somos trabajadores, nos han quitado. Pues sí, privatizados. Entonces, claro, ¿a dónde vamos? ¿Vamos mejorando? O sea, a la gente se le explica que de esa subida de tasas se mejora la seguridad de todo el entorno, o poco a poco se está quitando de aquí para lo que hemos dicho, mejorar el rendimiento en otro tipo de historias que a nosotros nos escapa. Porque lo básico se está mermando. La pregunta de que una cosa tan seria como la seguridad aérea, uno piensa siempre que el Estado, y es de creer que sí, pondrá todos los paraguas para que esto funcione. Enrique Gavilán, que es periodista de referencia en este tema, que conoce, en fin, todos los antecedentes, ¿usted arroja algún tipo de esperanza o es también, en fin, al decir la verdad, cómo nos la dice esta noche? Para no meternos vino, pero tampoco engañarnos. No, yo esperanza todos los días, porque por eso todos los días publicamos Aviación Digital, o sea que se trata de eso, precisamente de ser constructivos. Lo que pasa es que siempre surge el tema del alarmismo. Si no lo dices, y yo desde el punto de vista del medio de comunicación especializado que somos, pienso que es mucho más preocupante que no se digan las cosas. Ya, claro. Evidentemente. ¿A usted le preocupa, le pregunto, enlazando con el tema que quería plantearle a Luis, le preocupa que la situación económica en la que estamos, de recorte de todas las compañías, al final la proliferación de compañías también de low cost, no lo era Spanair, pero que cada vez son más, vaya a redundar en la seguridad aérea o no? A mí lo que me preocupa es que la sociedad no sea exigente. Cuando vas a comprar un jamón, todo el mundo entiende de jamón. Un buen jamón serrano, la gente lo distingue tal. Cuando vas a volar, la gente tiene que ser exigente con la seguridad. Cuando se monta un avión y paga un billete. Y la única forma de conseguir eso es divulgar y llegar hasta las entrañas de la seguridad en la aviación de este país. Y lo que está mal, hay que corregirlo. Corregirlo. Los profesionales, una cosa que sí que quiero decirla y siempre la digo, los profesionales, la gran suerte, es que en medio de todo este aparente caos tenemos profesionales enormes, que son los que salvan la situación y los que hacen que la estadística se mantenga a los niveles en los que se mantiene. Si no, sería tremendo. Y luego, una cosa muy significativa de la aparición, si no le importa, Carmelo, de la aparición el otro día de la presidenta de la Comisión de Investigación de Accidentes, es el vacío. El vacío. Ahí había muy pocos diputados. 2. Y además habéis seleccionado perfectamente, yo estaba allí, la diputada Ana Oramas, que estaba allí, que fue la que, desde mi modestísimo punto de vista, dio la talla. Lo demás era un vacío. Los políticos estaban hablando de los presupuestos que se estaban debatiendo en una comisión muy cerca de ahí. Ellos también cogen el avión. Pero es muy significativo. O sea, un tema como este, con el tema del JK 5022 y otros tantos temas de trabajos aéreos en este país, hablando de la seguridad, la presidenta nada menos que la Comisión de Investigación de Accidentes, que en algunos momentos hubiera 5, los conté. Sintomático. Es sintomático un poco, claro, es que hay que exigir. Yo pienso que el tema, primero hay que ser transparentes. La seguridad no es un tema tabú. Y ese es el origen, con toda la modestia del mundo, de nuestro medio, precisamente. Eso no es un tema tabú en ningún país. Esa es la incultura más grande de seguridad que existe, considerar tabú la seguridad. ¿Por qué? Se trata precisamente de hacerla transparente y de mejorarla, por supuesto. ¿Se puede, Carlos, usted que es abogado, que en fin, en buena parte del mundo se ha encontrado con casos totalmente distintos, atar los cabos para que finalmente las compañías sean responsables, también no solo las compañías aéreas, las de seguros, y los gobiernos, y que finalmente volar sea cada día más seguro y no menos seguro, porque la situación económica obliga a las compañías a reducir personal, gastos y demás?
¿O usted no es optimista sobre eso? Yo sí, yo soy optimista por naturaleza. De hecho, me dedico a esto porque creo que las cosas se pueden mejorar y yo puedo, en mi pequeño territorio, contribuir como cualquier otro a mejorar. Y ya he dicho un poco las razones por las cuales un sistema que depende en gran parte de un mundo financiero que lo sostiene detrás, puede mejorar presionando sobre ese sistema financiero. El capital es cobarde y el capital no se mete en un sitio que es peligroso, se mete en un sitio que es seguro. Entonces, mejorando la seguridad, el capital se meterá. Presionando sobre el capital hará mejorar la seguridad. Yo quería sencillamente reiterar dos cosas, una palabra que se ha repetido aquí ya 2 veces y que yo quiero insistir sobre ella, que es exigencia. Los pasajeros cuando se convierten en víctimas porque hay un accidente, las víctimas son las personas que sostienen este negocio, son quienes pagan. Estábamos comentando esta mañana que hemos venido en avión, que una gran parte del dinero que ha costado el billete de avión en el que hemos venido, más de la mitad probablemente, son tasas que se recaudan por el Estado y que van a parar, no se sabe a qué entidades, no se sabe quién responde de esas tasas, quién se las reparte. Una parte podemos pensar que van a ser dedicadas a la seguridad aérea. Todo esto requiere un proceso de exigencia por parte de los pasajeros, por parte de las asociaciones de víctimas, por parte de las asociaciones de consumidores. El trabajo que está haciendo la Asociación de Víctimas, repito, es muy importante y yo estoy convencido que a la larga va a contribuir de manera sustancial a la seguridad. Luis, brevemente, usted, en la piel de los pilotos, al margen de todas las presiones, son seres humanos, saben lo que llevan detrás. ¿Usted confía en que los pilotos españoles, sea cual sea la situación económica, son exigentes, no son suicidas, no se juegan la vida así como así por salvar el pellejo? Eso es evidente, no le quepa la menor duda de que el nivel de los profesionales españoles es extraordinario. Tan extraordinario que en la situación que tenemos ahora mismo de precariedad están cantidad de pilotos saliendo al extranjero y están muy cotizados dentro de los países emergentes dentro de la aviación. Sí, yo creo que lo he dicho todo con esas palabras. Pilar, ustedes siguen en la batalla, han recogido firmas, han ido al Parlamento Europeo, quieren que se investigue de verdad, que se haga luz y que esto se lleve de alguna manera hasta llegar a una conclusión donde haya culpables. Sí, vamos a ver, yo quiero decir 3 cosas. Por una parte, esta tragedia del JK 5022 va a ocurrir como en tantas otras en el mundo, donde las familias han sido las que han traído la verdad a la mesa y se la han puesto a la administración delante y han dicho: lo que tú dices no es esto, y vamos a hacer lo imposible por convencerte de que nosotros tenemos razón. Segundo tema, Carlos Villacorta ha hablado de las familias. Tienen que saber todos que aquí en España, cuando ocurre esto, hay una guía de la OASI, que es la Organización Mundial de Aviación Civil, donde no la conocen. Las víctimas nos enteramos en el 2010 que esa guía existe. Yo, a base de meter la cabeza por donde no me dejaban, he formado parte de un grupo de trabajo y vamos a conseguir que en el Consejo del 2013 OASI apruebe, revise esa circular. ¿Eso OASI, díganlo exactamente? Organización Mundial de Aviación Civil. 190 países forman parte y es el organismo mundial que crea las normas de aviación civil. Bueno, pues ya la labor de la asociación también va a quedar ahí, porque va a haber una guía de asistencia a la familia donde cualquier accidente que se produzca le van a decir a la familia que por lo menos van a tener esa protección. Y en tercer lugar, en Francia, ha dicho Carlos Villacorta, ¿sabe lo que hace el Estado? Se produce una tragedia aérea, coge a las familias, las indemniza y las aparta del calvario que es intentar demostrar en vía penal, como ha hecho la asociación, lo que ocurrió. Y ahora lo que nos queda ahora en la vía civil. Van a llegar a Europa ustedes, a los tribunales europeos, pero eso es en la asociación. Yo me estoy refiriendo ahora mismo a las familias. Es que hasta ahora era la asociación, a través del abogado penalista, el que investigaba en vía penal. Ahora van a ser las familias, cada una a nivel individual, van a estar en manos de un abogado que van a intentar, con una demanda civil, que les resarzan el perjuicio que les ha creado. Pero la diferencia, Francia protege a las familias, aquí... Dos cosas porque quedan en el aire y seguramente luego decimos, nos quedó por abordar. En el tema del low cost, que es un tema de debate social en este momento, sobre las compañías van hacia ese modelo de compañías más rentables, en medidas de seguridad está bien atada la cosa. Les pregunto brevemente, quien tenga algo que decir, Carlos, Enrique, Luis. Yo creo que son los profesionales mejor que nadie. Bueno, yo aquí me gustaría hacer una puntualización muy importante, y es que el término low cost se ha empleado para todo sin una definición precisa. Es decir, hay compañías que son de red, que tienen unos costes muy superiores porque tienen que hacer transbordos de pasajeros para llevarles desde un punto muy pequeño hasta otro punto muy pequeño en otro lugar, en otro continente completamente distinto.
Y hay compañías que tienen un modelo de negocio que es punto a punto, es decir, sirven solamente un aeropuerto y hacen módulos de ida y vuelta, lo cual abarata muchísimo los costes. Eso es low cost. No depende de que una compañía sea de punto a punto o de que sea de red. Lo que depende es de la actitud que tengan los gestores de esa compañía respecto a la seguridad. Nosotros antes hablábamos siempre de la cultura de la seguridad, pero hablando con la ministra dijo, Luis, es una cuestión de actitud, y tiene toda la razón, porque cuando hablamos de cultura parece profesionalidad, profesionalidad, parece que la cultura es ajena a nosotros. La actitud es personal, y eso es lo que hay que exigir, esa actitud a los gestores de las compañías. Y si no son capaces de tener esa actitud de seguridad, es cuando la administración tiene que tomar las medidas adecuadas para que cambie esa actitud. Y eso es lo que nos falta, esa actitud por parte de la autoridad de exigir esos cambios de actitud por parte de la gente que toma decisiones. Usted, especializado en el asunto, asiste a la gran transformación de las compañías de aviación civil hacia el modelo de bajo coste. Sí. ¿Le preocupa la seguridad aérea en esas compañías? A mí me preocupa, por ejemplo, una cosa que me preocupa muchísimo y que vosotros estáis sufriendo directamente. Los bomberos. No, es la formación y los profesionales. Es que es una de las grandes cuestiones que subyace a todo esto, porque ese modelo que se está implantando, efectivamente, en sí quizás no es malo, es un tema de ingeniería financiera, como queramos llamarlo, no tiene por qué ser malo en sí mismo, ¿no? Abaratar costes, tal, pues las empresas a lo mejor de esa forma son más. A mí lo que me preocupa es lo que hay detrás, fundamentalmente en España, que es todo el tema de la formación. Yo trato con controladores, se están privatizando torres, se están cambiando sistemas, como aquí en Canarias. El tema de los bomberos están pasando a la empresa privada, donde tiene otras obligaciones y otras formaciones. El tema de los técnicos de mantenimiento es lo mismo, el tema de los pilotos es similar. Ese es un problema que está ahí. Y una cosa más para Francisco Martínez, bombero. Conociendo usted como conoce bien cómo actúa en Barajas, en el Madrid-Barajas, si se produjera, Dios no lo quiera, otro accidente, hemos visto las condiciones del terraplén, cómo es aquella zona, si se produjera, ¿se reproducirían las circunstancias de este o cree usted que las cosas han mejorado? Hombre, no se va a repetir el mismo accidente, Dios no lo quiera. Eso está claro. Sí. Y se han mejorado las condiciones físicas sobre ese mismo punto, pero en los puntos que tiene el aeropuerto de Madrid-Barajas son muchos, y algunos que por más que lo hemos dicho, de hecho tenemos un río bastante importante en la parte derecha de las pistas, de las 33 y de la 36, que aquello se puede convertir en un auténtico calvario, y hemos dicho que necesitamos por lo menos un par de puentes para cruzar, porque hemos hecho nuestros cálculos, nuestras prácticas, y podemos encontrar que un avión se salga de la pista, porque se salga por la cabecera, porque se pase de frenada, cruce uno de estos ríos, lo tengamos a 200 metros de donde nosotros podamos llegar con los vehículos y no poder trabajar hasta allí. El rodeo que tenemos que dar lo hemos calculado y nos vamos a los 22, 25 minutos. Y lo tendremos a 150 metros, que hemos calculado que si un avión se pasa de frenada, se nos va a ir fuera de esa zona donde nosotros no vamos a poder trabajar. Hemos intentado cruzar el río y ahí prácticamente es que nos ahogamos, nos llevamos decir hasta aquí es imposible. Hemos exigido puentes y bueno, ya se acabó. O sea que en el punto que cayó el avión sí se ha mejorado mucho, se han hecho 5 carreteras y tal, pero hay mucho por hacer. Vamos a terminar, evidentemente. Después de haber visto el documental JK 5022, una cadena de errores que coproduce esta casa que hemos visto y que nos preocupa, nos interesa, en fin, y nos documenta mucho, hemos debatido sobre la seguridad aérea. Terminamos el programa, rebasado el tiempo casi previsto, con un tema tan interesante como este, pidiéndoles a todos ustedes que hagan una intervención de 30 segundos y son tan amables para una última intervención, una última puntualización o incluso una conclusión. Luis Lacasa pedía la palabra, aprovecho y se la doy. Bueno, yo me quiero referir al compromiso que adquirió la ministra, y el compromiso que adquirió es potenciar el Plan Estatal de Seguridad Operacional. Nuestra intención, desde siempre hemos estado trabajando precisamente en ello, en que tengamos un sistema preventivo de accidentes, que no tengamos que investigarlos a posteriori. Ahí es donde me gustaría que fuéramos capaces de avanzar, y ahí es donde tenemos que poner todo nuestro interés. El problema que tenemos es que nuestra administración tradicionalmente todo este tipo de medidas preventivas las ha adoptado de forma cosmética y no de forma realista. Y eso es lo que pedimos, que este programa estatal sea real y sea preventivo. Gracias, Luis Lacasa. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Francisco Martínez, última intervención también, si es tan amable. Sí, yo reitero lo mismo que estaba diciendo un poquito antes, y es que tratar de que la Administración nos siga atendiendo y que sigamos formando parte de la Administración y que no pasemos a parte de empresas
que es un poco la lotería donde pueda caer. Es decir, la formación tiene que ser profesional y de momento solo se garantiza dentro del sistema público. Si nos están vendiendo a las empresas privadas, como está ocurriendo ahora mismo, tarde o temprano no vamos a poder garantizar ciertos márgenes y ciertos estándares de seguridad. Y eso lo estamos diciendo en todos los ámbitos donde nos estamos moviendo, radio, televisión y aquí ahora mismo. Es importante que la Administración no nos deje al albur de las empresas privadas. Francisco Martínez, gracias también por habernos acompañado esta noche. Enrique Gavilán. Pues yo, de conclusión, lo primero, dar las gracias a la Asociación de Víctimas por el documental. A mí me parece magnífico, porque no hemos entrado en eso porque hemos hablado de los otros temas, pero yo creo que es... Y además por la labor que están haciendo y que llevan haciendo estos años. O sea, me parece que es un documento que va a pasar a la posteridad. Lo poco que conozco de documentales relacionados con tragedias aéreas, me parece que es de lo mejor que se ha hecho. Y yo pienso que hay mucho camino por andar, hay muy buenos profesionales alrededor nuestros que son los que de verdad ahora mismo están sosteniendo el sistema, y se trata de que el sistema se empiece a sostener a sí mismo con una cierta calidad. Muchas gracias, Carlos Villacorta enseguida. Enrique Gavilán, por habernos acompañado esta noche. Carlos Villacorta también. Sí, muy brevemente. Simplemente dos consideraciones, una con carácter general y otra con carácter particular. La general es que somos los consumidores, y hablo desde la perspectiva de consumidor, desde usuario habitual del sistema de aviación, somos los consumidores los que tenemos que exigir a las autoridades, a los operadores y a todos los actores de la operación aérea que se concurran y se produzcan las circunstancias para que esa seguridad de la que tanto estamos hablando realmente se produzca y realmente sea efectiva. Y una consideración con carácter particular referida a este accidente en concreto, y es que, bueno, desgraciadamente a las familias les queda ahora un proceso indemnizatorio complejo y difícil. Las familias tienen que exigir indemnizaciones y exigir las responsabilidades civiles a quienes corresponda, con la máxima rigidez, con la máxima eficacia y con la máxima energía. Y tienen que considerar también, desde una perspectiva fría y objetiva, considerar y reflexionar sobre con quién contratan sus servicios. Claro, ya lo hemos dicho antes. Gracias también, Carlos Villacorta, por habernos acompañado esta noche en este envite. 4 años después de aquel 20 de agosto de 2008, la causa penal está archivada. Eso lo ha decidido la Audiencia Provincial de Madrid. Y se abren las esperanzas de los familiares de, por la vía civil, conseguir la indemnización que corresponda. El dolor, desde luego, nadie se los va a reparar. Y se enfrenta también la Asociación de Afectados que preside Pilar Vera a una lucha en todos los ámbitos, en el Parlamento Europeo ahora, con 50 y pico mil firmas, para que se haga una investigación de verdad y para que se repare el daño fundamental, que es no engañar a las víctimas, contarles qué pasó, cuál fue la causa, para que no se repitan. En esa lucha, usted perdió una sobrina, lleva sí. ¿Cuántos años exactamente? 3 años, yo el primer año. ¿Va a estar hasta cuándo? Pues voy a estar hasta que cumpla 4 cosas fundamentales. Una, que los 3 pleitos que tiene este abogado concluyen. 2, conseguir que la guía de asistencia a la familia la apruebe OASI. 3, llegar hasta Estrasburgo y que la reclamación que hagamos allí fructifique. Y 4, que esto, a mí me preocupa muchísimo una cosa, porque un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Entonces, a mí me preocupa muchísimo que esto no se olvide. Y quiero decir una cosa al hilo de lo que estaba diciendo Carlos Villacorta. La asociación debe ser un enemigo muy poderoso, porque la compañía aseguradora, a las familias con las que está tratando de llegar a un acuerdo, les está diciendo que se den de baja de la asociación. Por tanto, yo denuncio aquí hoy de que la asociación lo único que ha pretendido y pretende es que se sepa la verdad y que desde luego que esto no pase al olvido, no puede pasar al olvido. Y si la compañía aseguradora somos un enemigo para ellos, porque si se dan de baja a los socios, que sepan que al menos hay mucho más de las manos que yo tengo, de que hay gente comprometida en llegar hasta el final y que con nosotros desde luego no van a poder. Pues este ha sido el envite especial. Sin duda, todos nos quedamos preguntando, ¿todavía vuelan aviones como ese que tienen una avería de diseño, el MD-82? Parece que algunos vuelan, en España afortunadamente prácticamente no, pero en el mundo sí. La compañía fabricante Boeing parece que no acepta ese error y por tanto no ha retirado sus aviones y continúan con ese defecto de diseño. Y esta pelea, esta lucha contra la inseguridad aérea está sirviendo para que todo esto se sepa. Ojalá que además no solo se sepa, sino que se actúe. Hemos visto el documental JK 5022, una cadena de errores, desde luego ha sido aleccionador. Gracias a los 5 y a ustedes. Muy buenas noches. Gracias, Emilio. Hasta la próxima, compañera. Hasta la próxima, gracias y muy buenas noches.